Evangelio de hoy. Sábado 8 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 9 al 15. Y yo os digo, gánate amigos con el dinero injusto, para que, cuando faltéis, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Sí, pues, no habéis sido fieles en el dinero injusto. ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si no habéis sido fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, oyeron todo esto y se burlaban de él. Pero él les dijo, vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres estiman como grande, delante de Dios es abominable. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El desafío del uso de los bienes en el reino de Dios. La parábola contenida en Lucas es una de las más desafiantes y, al mismo tiempo, reveladora sobre la manera en que Jesús invita a sus discípulos a entender el uso de los bienes materiales en el contexto del reino de Dios. El pasaje, al igual que muchos otros en los evangelios, presenta una serie de paradojas que desconciertan nuestra lógica humana, pero que al mismo tiempo nos abren a una visión mucho más profunda de la vida cristiana. Este pasaje, que aborda temas de administración, sabiduría, fidelidad y las prioridades del corazón, pone de manifiesto la relación entre lo temporal y lo eterno, y nos invita a reconsiderar nuestra manera de ver las riquezas y el propósito detrás de su uso. El llamado a la sabiduría y a la prudencia, un mundo en el que las prioridades están invertidas. Jesús, al hablar en este pasaje, no está promoviendo una ética de avaricia ni una vida de indulgencia en los bienes materiales. Más bien, está utilizando la astucia y la sabiduría que se muestran en el comportamiento de los hombres de este mundo como un contraste para desafiarnos a vivir con mayor sabiduría en el reino de Dios. La frase haced amigos con las riquezas injustas puede parecer, a primera vista, una contradicción o un consejo poco ético, pero Jesús está invitando a sus seguidores a ser tan astutos en el uso de sus recursos como lo son los hombres mundanos para sus propios fines. La clave aquí no está en el mal uso de las riquezas, sino en la correcta administración de lo que se nos ha dado, con la mirada puesta en lo eterno. Es un hecho que, en el mundo, las riquezas se usan principalmente como una forma de poder, influencia y control. Los recursos materiales pueden ser la base de muchas relaciones humanas, desde el ámbito económico hasta el político. Sin embargo, la enseñanza de Jesús da un giro profundo a esta realidad. En el reino de Dios, las riquezas y los bienes materiales no deben ser vistos como fines en sí mismos, sino como medios para alcanzar un fin mucho mayor: la construcción del reino.
La manifestación del amor de Dios y el servicio al prójimo. Lo que el Señor está sugiriendo es que, aunque las riquezas de este mundo son efímeras, tienen un valor y un propósito si se utilizan con sabiduría para extender el reino de Dios. Esta es la gran paradoja que nos ofrece. Si bien las riquezas pueden ser injustas y temporales, si se utilizan con rectitud, pueden convertirse en instrumentos de salvación. La justicia divina y la fiducia en lo eterno. La parábola invita a reflexionar sobre un tema central en la vida cristiana: la relación entre lo temporal y lo eterno. La justicia que Jesús anuncia se extiende mucho más allá de la distribución de bienes materiales o de la administración de recursos temporales. Se trata de una justicia que se fundamenta en la fidelidad a los principios del reino de Dios. Principios que trascienden las limitaciones humanas de tiempo y espacio. La fidelidad en lo poco, como en la parábola del mayordomo astuto, refleja una realidad más grande. Si somos fieles en las pequeñas cosas, seremos también fieles en las grandes. Y si somos fieles en lo que es temporal, Dios nos confiará lo que es eterno. Es importante subrayar que en este contexto, Jesús no está hablando solo de riquezas materiales, sino de la manera en que usamos todos los recursos que Dios nos ha dado. La sabiduría y la justicia en la administración no dependen tanto de la cantidad de bienes que poseemos, sino de cómo nos relacionamos con ellos. Los usamos como instrumentos de justicia, generosidad y servicio, ¿o los acumulamos en un intento de asegurar nuestra vida y felicidad? Jesús nos invita a ver que las riquezas, al igual que todas las bendiciones de la vida, son una responsabilidad que debe ser manejada con el corazón de Dios. El uso de los bienes, ya sean materiales o espirituales, debe estar marcado por la conciencia de que todo lo que tenemos pertenece a Dios y debe ser usado para su gloria. La administración correcta de las riquezas es una cuestión de fidelidad, no de posesión. En otras palabras, ser fiel en la administración de lo temporal nos capacita para ser confiables en lo eterno. Esta es la justicia divina. No se mide por lo que poseemos, sino por cómo usamos lo que Dios nos ha dado para promover su reino. La llamada a la conversión del corazón, la desconfianza en las riquezas. Un aspecto crucial de este pasaje es la llamada implícita a la conversión del corazón. Jesús, al igual que en otras partes de los evangelios, pone de relieve la relación entre la riqueza y la tentación del corazón humano. Las riquezas, como bien lo señala el Evangelio, tienen el poder de desviar el corazón del ser humano hacia sí mismo, creando una falsa sensación de seguridad. El amor al dinero y la posesión puede llevarnos a la idolatría, ya que centramos nuestra confianza y esperanza en las cosas materiales en lugar de en Dios. La parábola es una advertencia para todos nosotros, cristianos, para que no pongamos nuestra fe en las riquezas ni las convirtamos en el fin último de nuestra existencia. En este sentido, el pasaje invita a reflexionar sobre lo que realmente ocupa el lugar central de nuestra vida. Jesús nos exhorta a no servir a dos señores.
Es decir, no dividir nuestro corazón entre Dios y las riquezas. Este es el reto profundo de vivir una vida cristiana. En un mundo materialista. Aprender a vivir sin depender de las riquezas, sino reconociendo que solo en Dios encontramos nuestra verdadera seguridad, paz y propósito. Este llamado a la conversión del corazón está directamente relacionado con la necesidad de purificar nuestras motivaciones. La verdadera conversión no consiste solo en una serie de cambios externos o en la renuncia a los bienes materiales, sino en un cambio profundo en nuestro corazón. El cristiano está llamado a vivir con un corazón libre de idolatría. Un corazón que sabe que todo lo que posee es un regalo de Dios y que debe ser usado con generosidad y humildad. La conversión, entonces, no es solo un acto de arrepentimiento por las malas decisiones, sino un proceso continuo de purificación interior, donde aprendemos a poner a Dios en primer lugar y a usar los recursos que Él nos da para construir su reino. La desconfianza en el corazón humano y la necesidad de ser transparentes con Dios. Una de las enseñanzas centrales de este pasaje es la necesidad de tener una relación sincera y transparente con Dios en lo que respecta a nuestras riquezas y posesiones. Jesús no está diciendo que los bienes materiales son inherentemente malos, sino que nos desafía a examinar nuestras motivaciones y la manera en que nos relacionamos con ellos. ¿Buscamos el bienestar de los demás y el reino de Dios? ¿O simplemente nuestro propio beneficio y seguridad? El cristiano debe ser consciente de que la riqueza, cuando se convierte en un fin en sí misma, puede convertirse en una trampa para el alma. La riqueza tiene el potencial de cegarnos, de hacernos olvidar que lo verdaderamente importante no son las cosas materiales, sino nuestra relación con Dios y con los demás. En este sentido, la invitación de Jesús es a mantener un corazón humilde y una mente abierta, dispuesta a vivir según los valores del reino. Para esto, es necesario examinar nuestros propios corazones y asegurarnos de que nuestra vida esté alineada con la voluntad de Dios. Ser transparentes con Dios también implica una rendición continua. Jesús, al mostrarnos cómo debemos usar las riquezas con sabiduría, nos está invitando a rendirle cuentas no solo de lo que tenemos, sino también de cómo usamos lo que se nos ha confiado. Este ejercicio de rendición no es solo para aquellos con grandes riquezas, sino para cada uno de nosotros, independientemente de la cantidad de bienes materiales que poseemos. El llamado es a vivir con integridad y transparencia, siendo conscientes de que todo lo que poseemos pertenece a Dios. La inevitabilidad del juicio y la verdad de las prioridades eternas. En el versículo final, Jesús enfatiza que el que es fiel en lo más pequeño, también es fiel en lo grande. Este principio refleja la justicia de Dios, quien mira el corazón y las motivaciones más que las apariencias. El juicio de Dios no se basa en la cantidad de riquezas que hemos acumulado o el estatus social que hemos alcanzado, sino en la forma en que hemos usado los recursos que nos ha dado para servirle a Él y a los demás. Este juicio es inevitable, y aunque muchas veces
Podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios no se deja engañar. Él sabe lo que realmente ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y es a través de la administración fiel de nuestras vidas que demostramos si estamos viviendo de acuerdo con sus principios. Jesús nos invita a vivir con una conciencia clara de que nuestras decisiones diarias, incluso las más pequeñas, tienen un impacto eterno. Así, el cristiano debe cultivar un corazón fiel y generoso, que busca la gloria de Dios en todo lo que hace, sabiendo que este es el verdadero tesoro que debemos buscar. Vivir con el corazón en lo eterno. El pasaje de Lucas nos desafía a ser buenos administradores, pero también a mantener nuestras prioridades en su lugar. Jesús nos recuerda que no podemos servir a dos señores. No podemos poner nuestra confianza en las riquezas, ni vivir para ellas, sino que debemos poner nuestra vida al servicio de Dios, usando todo lo que tenemos para su gloria y el bienestar de los demás. Vivir según los valores del reino implica una constante purificación del corazón, un continuo examen de nuestras motivaciones y un compromiso firme con la justicia, la generosidad y la sabiduría divina. Solo cuando vivimos con el corazón puesto en lo eterno y no en las riquezas temporales, encontramos la verdadera paz y seguridad que Dios nos ofrece. El corazón humano y la lucha contra la apegos a lo material. La reflexión sobre las riquezas, como se menciona en el pasaje de Lucas, también nos invita a abordar una cuestión profundamente humana: nuestra tendencia a apegarnos a lo material. Jesús, al hablarnos de la astucia del mayordomo y su relación con las riquezas, revela cómo los bienes materiales pueden convertirse en un obstáculo para vivir plenamente la vida del reino de Dios. El ser humano, por naturaleza, tiende a encontrar seguridad en lo que puede ver, tocar y controlar. Las riquezas, por su capacidad para proporcionar comodidad, estatus y poder, tienen el potencial de volverse un fin en sí mismas. Esto nos lleva a una desconexión con la verdadera fuente de vida y esperanza, Dios. Este apego a lo material no solo se refiere al dinero en su forma directa, sino a todo lo que constituye el bienestar que el mundo ofrece. El deseo de acumulación de bienes, el afán por alcanzar el éxito social y la búsqueda constante de placer a menudo nos desvían de lo esencial, el amor a Dios y al prójimo. Jesús, al hablarnos con dureza sobre el uso de las riquezas, no está sugiriendo que debamos vivir en pobreza o renunciar al mundo material, sino más bien que debemos estar atentos a la forma en que nuestras posesiones influyen en nuestro corazón y en nuestras relaciones. ¿Estamos usando nuestras riquezas para el bien de los demás? ¿O nos han esclavizado de tal manera que vivimos para acumular más? La paradoja del servicio: vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Una de las enseñanzas más profundas de Jesús en este pasaje es la paradoja del servicio. Aunque vivimos en un mundo lleno de riquezas y bienes materiales, como cristianos estamos llamados a no ser parte de este sistema de valores, que todo lo mide por la acumulación y el consumo.
Jesús nos llama a vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Esta paradoja exige que mantengamos una visión trascendente, reconociendo que lo que poseemos en la tierra es solo un recurso temporal, que debe ser utilizado con generosidad y sabiduría para cumplir con los fines de Dios. La fidelidad a Dios y el seguimiento de sus principios nos obligan a desafiar las expectativas sociales, que dicen que debemos estar siempre en busca de más. Más dinero, más poder, más estatus. El mundo nos dice que la vida se mide por lo que tenemos. Pero Jesús nos enseña que la vida se mide por lo que damos. Por cómo vivimos nuestra vida al servicio de los demás. Vivir según esta paradoja significa liberarnos del control que las riquezas tienen sobre nosotros y buscar una vida en la que nuestros recursos no sean un fin en sí mismos, sino medios para el bien común, la generosidad y la provisión de Dios. A través de este pasaje, también podemos discernir una enseñanza sobre la generosidad. La parábola está vinculada con el llamado a ser generosos, no solo con nuestras riquezas materiales, sino también con nuestro tiempo, nuestro amor y nuestras habilidades. La generosidad es una manifestación de confianza en la provisión divina. Al ser generosos, no solo con los que podemos ver y tocar, sino con aquellos que no tienen poder ni recursos para devolvernos lo que les damos. Mostramos nuestra fe en un Dios que provee más allá de lo que nuestras manos pueden alcanzar. La generosidad es también una expresión de fe. Es la confianza de que Dios proveerá lo que necesitamos, incluso cuando parece que estamos dando más de lo que podemos. Jesús nos invita a vivir con una mentalidad de abundancia, no de escasez. Si estamos dispuestos a dar, Dios nos dará más de lo que necesitamos para seguir adelante. La generosidad cristiana, entonces, no se basa en la escasez o en la necesidad de seguridad material, sino en la abundancia de la gracia de Dios, que nunca nos dejará en falta. La economía del reino, una visión contracultural. El concepto de hacer amigos con las riquezas injustas puede parecer a primera vista una contradicción, pero en realidad es una invitación a practicar una economía diferente a la del mundo. En la economía del reino de Dios, no se acumula para uno mismo, sino que se reparte lo que se tiene para edificar a los demás. Este es un principio contracultural en un mundo que valora las riquezas como el mayor de los logros. La verdadera riqueza, según el Evangelio, no está en tener más, sino en dar más. La economía del reino es una economía de amor, de servicio y de justicia. En ella, las riquezas no son solo para el disfrute personal, sino para compartirlas con aquellos que más las necesitan. La invitación es a ver las riquezas como una herramienta para crear vínculos de amistad, solidaridad y justicia. Cuando usamos nuestras posesiones para bien de los demás, estamos participando en la economía del reino, en la que el amor al prójimo es el mayor de los principios. La integridad y la fidelidad en las cosas pequeñas. La enseñanza que sigue inmediatamente a la parábola, en la que Jesús dice que el que es fiel en lo más pequeño,
También es fiel en lo grande, nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser fieles en lo que tenemos, sin importar lo pequeño o insignificante que pueda parecer. A menudo, tendemos a pensar que solo nuestras grandes acciones de generosidad o justicia cuentan ante Dios. Pero la realidad es que Dios observa también en los detalles más pequeños. En la vida cristiana, la fidelidad no es solo una cuestión de las grandes decisiones, sino de cómo manejamos lo cotidiano. La fidelidad se construye en lo pequeño, en el día a día. Ser fiel en lo pequeño no significa solo ser honesto en la gestión de nuestras riquezas, sino también en nuestras relaciones diarias, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Si somos fieles en lo que parece ser trivial, en las pequeñas interacciones con los demás, seremos fieles también en los momentos de mayor importancia. La fidelidad es la prueba de nuestra integridad y el testimonio de que nuestra vida está centrada en los principios del reino de Dios. El desafío de no servir a dos señores. Uno de los aspectos más profundos de este pasaje es el desafío de no servir a dos señores. Jesús afirma claramente que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Una advertencia directa que nos enfrenta a la realidad de nuestras prioridades. En un mundo donde el dinero y el poder parecen ser el motor de todo, Jesús pone el dedo en la llaga de nuestro corazón y nos invita a decidir a quién realmente servimos. No es posible vivir con un pie en el reino de Dios y otro en las promesas del mundo material. La lealtad a Dios exige una dedicación exclusiva. Servir a las riquezas significa vivir bajo el principio de la acumulación, la competencia y el egoísmo. Mientras que servir a Dios significa vivir bajo el principio del amor, la generosidad y la justicia. La vida cristiana está llamada a ser un testimonio de esta exclusividad en la entrega a Dios. La tentación de dividir nuestro corazón entre dos señores es constante. Pero la invitación de Jesús es clara. No podemos tener dos amos. El que se entrega a Dios lo hace con todo su ser, sin reservas ni compromisos divididos. Vivir con los ojos fijos en lo eterno. Este pasaje de Lucas nos desafía a vivir de una manera que refleja los valores del reino de Dios. Jesús nos invita a ser astutos y sabios en el uso de los recursos materiales, pero siempre con la mirada puesta en lo eterno. El cristiano está llamado a no vivir para las riquezas, sino a usarlas para servir a Dios y al prójimo. La generosidad, la fidelidad, la justicia y la integridad son las marcas de la vida cristiana, que no se mide por lo que poseemos, sino por cómo administramos lo que Dios nos ha dado. Al reflexionar sobre este pasaje, nos vemos llamados a una vida de conversión constante, en la que nuestras prioridades son purificadas y alineadas con los principios del reino de Dios. Vivir en el mundo sin ser del mundo. Ser fiel en lo pequeño y servir a Dios por encima de todo son los desafíos que nos presenta este texto. Que al hacerlo, nuestra vida sea un reflejo del amor y la gracia de Dios. Y que nuestras acciones, grandes y pequeñas, construyan su reino en la tierra. La desconfianza en las riquezas y la necesidad de la purificación del corazón
El uso de las riquezas no es solo un tema de gestión material, sino de purificación espiritual. En este pasaje, Jesús nos invita a reflexionar sobre el lugar que las riquezas ocupan en nuestro corazón. ¿Son las riquezas un medio para un fin mayor? ¿O se han convertido en el fin mismo? El apego a las riquezas puede oscurecer nuestra visión espiritual y desviarnos de los verdaderos valores del reino. El cristiano está llamado a vivir con la conciencia de que las riquezas son solo un recurso temporal, un medio para servir a Dios y al prójimo, pero no un fin en sí mismas. Jesús nos desafía a confrontar nuestra relación con el dinero, no solo en términos de lo que tenemos, sino de lo que representa para nosotros. ¿Cómo afectan nuestras decisiones diarias nuestras prioridades espirituales? A menudo, las riquezas, aunque útiles y necesarias, pueden volverse una barrera que nos aleja de la verdadera libertad cristiana. Cuando nuestras esperanzas, sueños y metas están ligados a la acumulación de riquezas o el logro material, estamos permitiendo que el corazón se endurezca y se cierre a los llamados del reino. La purificación del corazón, por tanto, es esencial para liberarnos de la esclavitud de las riquezas y vivir con una mirada puesta en lo eterno. Este proceso de purificación no es fácil, ya que la tentación de confiar en lo material y lo tangible es constante. La vida cristiana, entonces, no es solo un proceso de dar más, sino también un proceso de desapego, de aprender a soltar lo que nos impide seguir a Cristo con libertad. Jesús lo dijo claramente: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Al revisar nuestras prioridades, debemos preguntarnos si estamos buscando seguridad y valor en las riquezas, o si nuestras verdaderas riquezas están en el amor de Dios, en la gracia que nos da, y en la relación con nuestros hermanos. El testimonio de la vida cristiana en el mundo, ser luz y sal. Vivir según los principios del reino implica, además, ser testigos en un mundo que a menudo pone su confianza en los bienes materiales y en el poder que ellos confieren. Como cristianos, estamos llamados a ser una luz en la oscuridad, un testimonio viviente de que los valores del reino son diferentes de los valores del mundo. La paradoja que presenta Jesús en este pasaje. Usar las riquezas injustas para hacer amigos. No se refiere a una aceptación pasiva de las injusticias del mundo, sino a una subversión activa de esas mismas injusticias. Los discípulos de Jesús son llamados a transformar la realidad en la que viven, no sumándose a los valores del mundo, sino ofreciendo una alternativa basada en la justicia, la generosidad y la fidelidad. Este llamado a ser testigos es una invitación a vivir con una mentalidad contracultural, en lugar de ver las riquezas como un medio para ganar poder, estatus o prestigio. Jesús nos invita a usarlas para crear relaciones de amistad, solidaridad y compasión. La vida cristiana no se limita a la iglesia o a la familia, sino que debe ser visible en todo lo que hacemos, en cómo tratamos a los demás, en cómo gestionamos nuestros bienes, en cómo mostramos el amor de Dios a un mundo que se ha olvidado de Él. Al vivir de acuerdo con los valores del reino, estamos siendo testigos del amor,
la justicia y la misericordia de Dios. Y mostrando que una vida sin apego a las riquezas materiales es una vida más plena y más libre. La vida cristiana, entonces, no se trata solo de lo que creemos o de lo que profesamos, sino de cómo vivimos esos valores en nuestra relación con los demás. Al actuar con generosidad, fidelidad y sabiduría, estamos siendo testigos del reino de Dios aquí en la tierra. Al amar sin esperar recompensa, al compartir lo que tenemos, al servir a los más necesitados, somos instrumentos de la gracia de Dios, construyendo un mundo donde el amor y la justicia prevalecen sobre la codicia y el egoísmo. La tensión entre lo temporal y lo eterno, un llamado a la vigilancia. Una de las tensiones más profundas en la vida cristiana es la que existe entre lo temporal y lo eterno. En este pasaje, Jesús nos desafía a vivir con los ojos puestos en el reino de los cielos. A pesar de que estamos inmersos en un mundo que constantemente nos recuerda las promesas efímeras del dinero y el poder. Las riquezas de este mundo, aunque útiles y necesarias para nuestro bienestar, son también un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia. Las riquezas se corrompen, se desvanecen. Y las posesiones materiales no nos acompañarán en nuestra vida después de la muerte. La invitación de Jesús es a mantener una perspectiva eterna, a ser conscientes de que nuestra vida aquí en la tierra es solo una preparación para lo que está por venir. Cuando vivimos con una mirada fija en lo eterno, nuestras prioridades cambian. Lo que antes nos parecía importante se reduce. Y lo que antes considerábamos secundario adquiere una nueva importancia. Las decisiones que tomamos hoy, el uso de nuestros recursos, nuestra actitud hacia las riquezas. Todo esto tiene implicaciones eternas. El cristiano está llamado a vivir con la certeza de que lo que hace en este mundo tiene un impacto en su destino eterno. Esta tensión entre lo temporal y lo eterno nos invita a una vigilancia constante. Vivir sin una visión clara de lo que nos espera en el reino de los cielos es vivir a ciegas, tomando decisiones basadas solo en lo que vemos y tocamos, sin considerar lo que es verdaderamente duradero. La vida cristiana exige que estemos alerta, que vivamos con sabiduría y prudencia, sabiendo que el tiempo que se nos ha dado es un don precioso, que debe ser usado con responsabilidad. La vigilancia, entonces, no es solo en relación con las riquezas, sino con toda nuestra vida, con la manera en que usamos cada momento para acercarnos más a Dios y construir su reino. La vocación al desprendimiento, no aferrarnos al mundo. El desprendimiento es otro concepto clave en el uso de los bienes materiales en la vida cristiana. Jesús nos llama a vivir sin aferrarnos a las riquezas, a no hacer de ellas el centro de nuestra vida. El desprendimiento no significa necesariamente vivir en pobreza extrema o rechazar las bendiciones materiales que Dios nos ha dado, sino más bien tener una actitud de desapego, donde nuestras riquezas no gobiernan nuestro corazón ni nuestras decisiones. Vivir con desprendimiento es reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios y que, como buenos administradores, debemos usarlo con sabiduría y generosidad. Este desprendimiento implica también una renuncia a la obsesión por la acumulación,
La competencia y la codicia. El cristiano está llamado a ser libre de los apegos que atan su corazón a las cosas materiales y a buscar en cambio la verdadera riqueza que solo Dios puede ofrecer. El llamado es a vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, buscando siempre la gloria de Dios y el bien de los demás por encima de nuestras propias necesidades y deseos. El propósito divino, usar lo material para lo espiritual. El mensaje central de la parábola de Jesús. No es que debemos rechazar lo material, sino que debemos usarlo con un propósito divino. Las riquezas y los bienes materiales son instrumentos que, cuando se usan correctamente, pueden contribuir al bien común y al avance del reino de Dios. Jesús no nos pide que abandonemos nuestras responsabilidades materiales, sino que las usemos como medios para hacer el bien, para llevar a cabo su voluntad. El cristiano está llamado a transformar los bienes materiales en recursos que promuevan la justicia, la paz y el amor, reflejando así el carácter de Dios en el mundo. Al usar lo material para lo espiritual, nos alineamos con el propósito divino de ser luz en el mundo. Lo que poseemos no es nuestro, sino un préstamo de Dios. Y somos responsables de cómo lo administramos. Cada acto de generosidad, cada decisión de compartir, cada gesto de justicia refleja el amor de Dios y contribuye a la construcción de un mundo más justo y fraterno. Al vivir con esta perspectiva, nuestra vida se convierte en una extensión de la misión de Jesús en la tierra, y nuestros recursos se convierten en instrumentos para cumplir con su voluntad. La oportunidad de ser testigos de la misericordia de Dios. La vida cristiana, al ser una vida de generosidad y fidelidad, también nos coloca en una posición única para ser testigos de la misericordia de Dios. Al vivir según los valores del reino, no solo demostramos un amor radical por el prójimo, sino que también mostramos al mundo que Dios es un Dios generoso, que nos ha dado mucho más de lo que podemos devolverle. Vivir como testigos de la misericordia de Dios implica entender que todo lo que recibimos es un regalo, y que nuestra respuesta debe ser una vida de generosidad, humildad y gratitud. La misericordia de Dios se refleja en cada acto de amor, en cada acción de justicia y en cada gesto de compasión. Al vivir de acuerdo con estos principios, no solo edificamos el reino de Dios, sino que también damos testimonio de que, a pesar de nuestras limitaciones, Dios actúa a través de nosotros. Así, nuestras vidas se convierten en un reflejo de la misericordia infinita de Dios, que se derrama sobre el mundo a través de nuestras acciones y nuestra fidelidad. La misión del cristiano en el uso de los bienes. Al reflexionar sobre Lucas, vemos que el uso de las riquezas en la vida cristiana no es una cuestión de abstención, sino de transformación. No se trata de rechazar lo material, sino de usarlo sabiamente, con propósito y con generosidad. La vida cristiana invita a los discípulos a vivir en el mundo, pero no ser del mundo. A administrar lo temporal, con los ojos puestos en lo eterno. Vivir según los principios del reino significa usar nuestros recursos, no para acumulación egoísta, sino para el servicio a Dios y al prójimo.
Que podamos vivir con la sabiduría que Jesús nos ofrece, siendo fieles en lo pequeño y confiando en que, al hacerlo, seremos confiables en lo grande. Y que nuestra vida sea un testimonio de la misericordia y el amor que Dios ha derramado sobre el mundo. La trampa del materialismo y la necesidad de un corazón libre. El materialismo es una de las trampas más peligrosas que los seres humanos enfrentamos en nuestra vida diaria. Jesús no está diciendo que las riquezas sean inherentemente malas, sino que nos está advirtiendo sobre la trampa de vivir con un corazón atado a ellas. Vivir para las riquezas es vivir una vida en la que nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestras metas están fundamentadas en lo temporal, en lo que podemos ver y tocar. Esto puede llevarnos a una falsa sensación de control, cuando en realidad, nuestras vidas están en las manos de Dios. El materialismo alimenta el egoísmo y la avaricia, y nos hace olvidar que todo lo que poseemos es un regalo de Dios. Lo que Jesús nos pide es que usemos lo que tenemos para el bien de los demás. Que nos desprendamos de nuestra obsesión por acumular y que pongamos nuestros bienes al servicio de un propósito mucho mayor, el reino de Dios. El peligro del materialismo es que nos ciega ante la verdadera naturaleza de las riquezas. Si nuestras expectativas están puestas en acumular y proteger nuestras posesiones, perdemos de vista lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y con los demás. Vivir así no solo nos hace más egoístas, sino que también nos convierte en personas que no pueden ser generosas, ni compartir lo que tienen, porque temen perder lo que ya han acumulado. Esta mentalidad va directamente en contra de los principios del reino de Dios, que nos llama a ser generosos y a ver a los demás no como competidores, sino como hermanos y hermanas a quienes debemos servir. La lógica del reino: usar lo temporal para lo eterno. Jesús nos llama a una inversión radical en su reino. Usar lo temporal para lo eterno. Las riquezas de este mundo son efímeras, pero si las usamos sabiamente, pueden tener un impacto eterno. El cambio de mentalidad que Jesús propone es precisamente este: no ver las riquezas como un fin, sino como un medio. Usar el dinero, el tiempo y nuestros talentos no para acumular, sino para edificar el reino de Dios. Esta es una inversión que tiene rendimientos eternos. El cristiano debe aprender a mirar más allá de lo visible y lo tangible y reconocer que todo lo que tenemos es una oportunidad para reflejar el amor de Dios y para hacer el bien en el mundo. Usar lo temporal para lo eterno implica vivir con una conciencia de que nuestros actos tienen una trascendencia que va más allá de nuestra vida aquí en la tierra. El cristiano está llamado a vivir de manera que todo lo que hace, incluso en los pequeños detalles, esté orientado a construir el reino de Dios. Las riquezas, por lo tanto, no deben ser un obstáculo para esta misión, sino una herramienta que nos permita compartir el amor de Dios de manera práctica. Este enfoque cambia radicalmente la forma en que vemos la vida. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para los demás. Y todo lo que tenemos se convierte en una oportunidad para servir y dar testimonio del amor de Dios. La paradoja del reino:
ser pequeños para ser grandes. En el reino de Dios, los valores del mundo se invierten. En lugar de ser grandes a través de la acumulación de riqueza y poder, los discípulos de Jesús son llamados a ser grandes en humildad, servicio y generosidad. En el mundo, la grandeza se mide por la capacidad de acumular riquezas, mientras que en el reino de Dios, la grandeza se mide por la capacidad de dar y servir. Jesús nos dice que el primero será el último, y el último será el primero. Este es el principio de la parábola que debemos aplicar a nuestra vida diaria. Vivir no para acumular, sino para compartir. No para ser servidos, sino para servir. La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en lo que poseemos, sino en cómo usamos lo que poseemos. A menudo, el mundo nos enseña que debemos aferrarnos a lo que tenemos y competir por más. Pero Jesús nos invita a liberarnos de este ciclo de codicia. Él nos muestra que la verdadera libertad está en el desprendimiento, en la capacidad de soltar lo que tenemos y compartirlo con aquellos que más lo necesitan. Cuando vivimos de acuerdo con estos valores, nos acercamos más al corazón de Dios, quien se hizo pobre por nosotros y nos dio todo lo que tiene. La generosidad y la compasión como signos de la presencia de Dios. La generosidad y la compasión son dos de los frutos más visibles de una vida vivida en el reino de Dios. A lo largo de los evangelios, Jesús muestra que su misión es traer la misericordia de Dios a aquellos que más lo necesitan, y como sus discípulos, estamos llamados a hacer lo mismo. La parábola que encontramos en Lucas nos invita a ser generosos con nuestros recursos, ya sean materiales, emocionales o espirituales. Al compartir lo que tenemos, reflejamos el amor de Dios y extendemos su misericordia a un mundo necesitado. Vivir con generosidad no solo es un mandato, sino una oportunidad de participar activamente en la obra de Dios en el mundo. La generosidad, en su forma más pura, es un acto de amor que no busca recompensa, sino el bien de la otra persona. Esta generosidad no se limita a la entrega de bienes materiales, sino que incluye nuestra atención, tiempo y esfuerzo. Al ser generosos, mostramos que no estamos buscando nuestra propia gloria o seguridad, sino que estamos buscando el bien de los demás. Esta actitud refleja el corazón de Dios, quien no escatimó en dar lo más precioso que tenía, su propio Hijo. La llamada a ser fieles en lo poco y en lo mucho. Uno de los puntos centrales de este pasaje es la exhortación a ser fieles en lo poco y en lo mucho. Jesús nos dice que si somos fieles en lo poco, seremos fieles también en lo mucho. Esta enseñanza es clave para comprender cómo Dios nos llama a administrar nuestras vidas, no solo en lo que respecta a las riquezas, sino en todo lo que Él nos ha dado. La fidelidad en las pequeñas cosas es lo que establece nuestra capacidad para ser fieles en las grandes. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí que seamos fieles. La fidelidad es un principio que se aplica tanto en lo material como en lo espiritual, y es una manifestación de nuestro amor y compromiso con Dios. Ser fieles en lo poco implica vivir con responsabilidad.
Integridad y gratitud en las pequeñas cosas que Dios nos ha dado. A veces, pensamos que nuestras decisiones diarias no tienen gran importancia. Pero cada acto de fidelidad cuenta. Ya sea en nuestra vida personal, nuestras relaciones, o nuestra administración de los recursos que Dios nos da. La fidelidad en lo pequeño establece la base para las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si somos fieles en lo que nos ha confiado, aunque sea poco, Dios nos dará más para administrar. La vida cristiana, un camino de renuncia y entrega. La vida cristiana está marcada por una constante renuncia a los deseos egoístas y una entrega a la voluntad de Dios. Jesús nos llama a seguirle, y esto implica tomar nuestra cruz y renunciar a todo lo que nos aleja de Él. Este proceso de renuncia no es fácil, porque nuestras inclinaciones naturales son hacia el egoísmo y el deseo de poder. Sin embargo, la vida cristiana es una vida de entrega. Una vida en la que aprendemos a soltar lo que nos ata al mundo y a abrazar los valores del reino de Dios. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo de esta entrega. Y nosotros, como discípulos, estamos llamados a imitar su sacrificio. La renuncia a lo que el mundo valora, como el dinero, el poder y el estatus, es un acto de libertad. No es que estas cosas sean malas en sí mismas, pero cuando las buscamos con un corazón egoísta, nos esclavizan. Al renunciar a ellas, encontramos la verdadera libertad. Una libertad que solo viene al vivir según los principios del reino de Dios. Jesús nos invita a seguirle con un corazón libre, sin ataduras a los bienes materiales, y sin miedo a perder lo que ya tenemos. La verdadera riqueza es la que encontramos en Él, en la paz que viene de vivir de acuerdo con su voluntad. El reino de Dios, una realidad presente y futuro. El reino de Dios no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente. Vivir según los principios del reino significa vivir con la conciencia de que Dios ya está obrando en nosotros y a través de nosotros. La generosidad, la fidelidad y la justicia no son solo ideales, sino principios prácticos que deben guiar nuestra vida diaria. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, debe estar orientada a construir este reino aquí y ahora. Aunque sabemos que el reino se cumplirá plenamente en el futuro, ya podemos ser parte de él hoy al vivir de acuerdo con sus valores. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de Dios para manifestar su amor, su justicia y su misericordia en un mundo que tanto lo necesita. Esta visión del reino nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que aunque las riquezas y el poder de este mundo nos seducen, lo que Dios nos ofrece es infinitamente más grande y eterno. Al vivir con los ojos fijos en ese reino, nuestras prioridades cambian y comenzamos a vivir de acuerdo con lo que realmente importa. En lugar de vivir para la acumulación de bienes materiales, vivimos para el servicio a los demás, para la edificación de la comunidad y para la gloria de Dios. Esto es lo que significa ser parte del reino de Dios. Vivir con un propósito que va más allá de lo temporal y vivir con la certeza de que nuestras vidas tienen un significado eterno. La sabiduría del mayordomo astuto, un llamado a la prudencia cristiana.
El pasaje de Lucas pone en el centro de la reflexión la figura del mayordomo astuto, que utiliza los recursos, que tiene de manera sagaz para asegurar su futuro. Aunque, a primera vista, su comportamiento parece cuestionable desde una perspectiva moral. Lo que Jesús destaca es su astucia para hacer uso de lo que tiene a su disposición. Jesús no aprueba su comportamiento deshonesto, pero utiliza la astucia del mayordomo como un ejemplo para los creyentes, invitándolos a ser igualmente sagaces en el uso de los recursos que Dios les ha confiado. Es un llamado a la prudencia, a ser conscientes de las oportunidades que tenemos para usar nuestras posesiones y nuestro tiempo en función del reino de Dios. El cristiano, al igual que el mayordomo, debe ser astuto en el manejo de los recursos que tiene, pero en este caso, la astucia no está dirigida a intereses egoístas o de autopreservación, sino a un propósito divino. Hacer el bien, sembrar amor y justicia, y construir relaciones que reflejen los valores del reino. La vida cristiana no es un camino pasivo, sino uno activo, lleno de decisiones sabias que reflejan el corazón de Dios. Así como el mayordomo pensó en su futuro, a través de una acción práctica, el cristiano está llamado a usar lo que tiene para la edificación de la comunidad y la gloria de Dios, actuando con sabiduría y previsión en todos los aspectos de la vida. La generosidad y el corazón del reino, no solo un acto, sino una actitud. El tema de la generosidad es central en este pasaje. Pero más allá de ser un simple acto de dar, Jesús nos está enseñando que la generosidad debe convertirse en una actitud, una forma de ser que impregna toda nuestra vida. Vivir generosamente es una elección continua, un acto de amor que no espera recompensa ni reconocimiento. La generosidad es la respuesta del corazón al amor recibido de Dios. Y esta generosidad no debe limitarse solo a los bienes materiales, sino que debe extenderse a nuestras relaciones, nuestro tiempo y nuestra energía. El cristiano generoso no solo comparte lo que tiene, sino que también es generoso con su amor, su tiempo y su perdón. La generosidad refleja un corazón dispuesto a dar sin buscar retribución. Jesús nos invita a dar incluso cuando no hay expectativa de retorno, especialmente a aquellos que no pueden devolver lo que hemos dado. Esto es lo que caracteriza la generosidad del reino de Dios. Un amor que da sin medida, sin buscar un beneficio personal. La vida cristiana está marcada por este tipo de generosidad, que no tiene límites, porque no busca nada para sí misma. Al dar de esta manera, participamos activamente en el trabajo de Dios en el mundo. Llevamos el amor divino a aquellos que más lo necesitan, y damos testimonio de la abundante generosidad con la que Dios nos ha colmado. La fidelidad a Dios, un compromiso radical que trasciende lo material. El pasaje también subraya un principio clave. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esta afirmación es un desafío directo a los valores de la sociedad contemporánea, que mide el éxito por lo que una persona posee. Jesús nos recuerda que la fidelidad a Dios es incompatible con la esclavitud del dinero y los bienes materiales.
La fidelidad a Dios es un compromiso radical, que debe trascender todas las cosas materiales. No se trata solo de dar generosamente, o de ser sabios con los recursos, sino de una dedicación total y sin reservas a los principios del reino de Dios. Este compromiso radical implica un cambio profundo en nuestra forma de ver el mundo y nuestra relación con él. Servir a Dios es un acto de entrega total, que desafía los valores materialistas que nos rodean. La vida cristiana no puede ser una vida dividida, en la que tratamos de servir a Dios, mientras seguimos persiguiendo los intereses materiales. La fidelidad a Dios es exclusiva y total. Exige que pongamos nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestras vidas al servicio de su voluntad. Solo cuando aprendemos a soltar las riquezas y poner a Dios en primer lugar, somos verdaderamente libres y fieles. La responsabilidad de administrar los recursos con sabiduría. La administración de los recursos no es solo una cuestión de dinero, sino de sabiduría. Jesús nos llama a ser buenos administradores, no solo de lo que poseemos, sino también de nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestros talentos y nuestras oportunidades. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios por la manera en que usamos lo que Él nos ha dado. Esta responsabilidad no es una carga, sino un privilegio, una oportunidad de reflejar la generosidad de Dios en nuestra vida cotidiana. Los recursos, aunque materiales, tienen un propósito eterno cuando se usan sabiamente. Al ser buenos administradores, estamos contribuyendo al bien común, haciendo que nuestros recursos no solo beneficien a nuestra familia o a nuestro círculo cercano, sino también a aquellos que más lo necesitan. La administración fiel de nuestros bienes implica también vivir de manera sencilla, no dejando que el consumo o el afán de acumular nos cieguen. Al vivir con esta mentalidad, no solo promovemos la justicia en el mundo, sino que también nos liberamos del poder de las riquezas, demostrando que no estamos definidos por lo que poseemos, sino por nuestra relación con Dios y con los demás. El amor como motor de la generosidad y la sabiduría. En el fondo de la generosidad y de la sabiduría cristiana está el amor. La razón por la que Jesús nos llama a usar nuestras riquezas y recursos para el bien de los demás es porque el amor es el motor que debe impulsar nuestras acciones. Sin amor, la generosidad se convierte en un acto vacío y la sabiduría se convierte en astucia para el beneficio propio. El amor nos llama a dar no porque tengamos que hacerlo, sino porque es el reflejo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un amor que no mide ni calcula. Un amor que se entrega sin pedir nada a cambio. Porque ese es el amor que Dios ha mostrado por nosotros. El cristiano está llamado a vivir en amor, no solo en relación con sus hermanos y hermanas, sino también con Dios. Este amor es el que transforma el corazón y convierte a una persona egoísta en alguien dispuesto a dar de sí mismo para los demás. El amor, cuando se practica de manera auténtica, no solo cambia a la persona que ama, sino que tiene un impacto profundo en el mundo a su alrededor. Cada acto de generosidad, cada decisión sabia, cada momento de fidelidad, son una manifestación
De este amor divino que nos llama a ser instrumentos de su paz y de su justicia en la tierra. La visión eterna y la libertad en Cristo. Un aspecto esencial de la vida cristiana es vivir con una visión eterna. Este pasaje nos recuerda que las riquezas materiales son pasajeras y que todo lo que hacemos en este mundo tiene implicaciones para nuestra vida futura. Jesús nos llama a ver más allá de lo que es inmediato y visible, a vivir con los ojos puestos en la eternidad. La vida cristiana no es solo para esta vida, sino para la vida que está por venir. Una vida en la que viviremos para siempre con Dios. Este enfoque eterno cambia completamente nuestra perspectiva sobre el dinero, el éxito y el poder. Cuando vivimos con esta visión eterna, las preocupaciones materiales pierden su poder sobre nosotros. Las riquezas ya no son un fin en sí mismas, sino herramientas que Dios nos da para servir a su propósito. Al entender que todo lo que hacemos en este mundo tiene repercusiones eternas, nos liberamos del miedo a perder lo que tenemos. Y aprendemos a vivir con generosidad, sabiduría y amor. Esta libertad no significa despreciar lo material, sino verlo como un medio para un fin más grande. La gloria de Dios y la edificación de su reino. El peligro de ser siervos de Mamón y la necesidad de la purificación del corazón. La advertencia de Jesús sobre no servir a dos señores, en especial a Mamón, es decir, al dinero y a las riquezas. Es una llamada a la purificación del corazón. Vivir con la mentalidad de que el dinero y las riquezas son lo más importante en la vida nos impide vivir con libertad y generosidad. Jesús nos desafía a examinar nuestras prioridades y a preguntarnos si realmente estamos sirviendo a Dios o si inconscientemente hemos caído en la trampa de vivir para el dinero. Servir a Mamón implica una vida dominada por el miedo, la inseguridad y la competencia. Mientras que servir a Dios nos lleva a una vida de paz, confianza y generosidad. La purificación del corazón es un proceso continuo en la vida cristiana. A medida que crecemos en la fe, somos llamados a examinar constantemente nuestras motivaciones y a preguntarnos si estamos sirviendo a Dios con todo nuestro ser, o si estamos permitiendo que las preocupaciones materiales tomen el control de nuestra vida. Esta purificación requiere de un examen honesto de nuestras prioridades y una disposición a soltar lo que no sirve a los propósitos de Dios. Solo cuando somos libres del poder del dinero podemos experimentar la verdadera libertad en Cristo. La elección entre lo temporal y lo eterno, vivir para el reino. El mensaje de este pasaje es una invitación a elegir entre lo temporal y lo eterno. Jesús nos presenta una opción clara. O vivimos para el dinero y el poder de este mundo, o vivimos para el reino de Dios. No se trata de rechazar las riquezas o vivir en pobreza, sino de vivir con una visión clara de lo que verdaderamente importa. El reino de Dios no es solo una esperanza futura, sino una realidad que ya podemos vivir hoy, si elegimos poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Vivir para el reino significa vivir con generosidad, sabiduría y fidelidad, poniendo los intereses de Dios y los demás por encima de los propios. Este llamado a la elección no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad.
Cuando elegimos vivir para el reino, nos liberamos de la esclavitud del dinero y de las preocupaciones materiales. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de Dios para cambiar el mundo a nuestro alrededor, llevando el amor, la paz y la justicia del reino de Dios a aquellos que más lo necesitan. Al final, vivir para el reino es vivir con propósito, con esperanza y con la certeza de que nuestras vidas tienen un impacto eterno. El propósito redentor de la generosidad cristiana. La generosidad cristiana tiene un propósito mucho más profundo que el simple acto de dar. Es un medio por el cual Dios actúa en el mundo a través de nosotros. Jesús no solo nos llama a dar, sino a dar con un corazón transformado. Porque lo que está en juego no es solo el acto en sí, sino el cambio que este acto provoca en nuestro interior. Al compartir nuestros recursos, estamos participando en el propósito redentor de Dios para la humanidad. Cada acto de generosidad es una manifestación tangible del reino de Dios en la tierra. Dios no necesita de nuestras riquezas, pero Él nos da la oportunidad de compartirlas como una forma de alinearnos con su voluntad. A través de nuestra generosidad, Él edifica su reino. No solo en la vida de aquellos que reciben, sino también en nuestro propio corazón, transformándonos de personas egoístas en personas que viven para los demás. El cristiano que practica la generosidad no solo beneficia a los demás, sino que también se beneficia espiritualmente. Al desprenderse de lo material, el corazón se hace más libre y capaz de recibir las riquezas del reino de Dios. Cada vez que compartimos, nuestra relación con Dios se profundiza, porque estamos imitando su propio acto de generosidad al dar a su Hijo por nosotros. La generosidad, entonces, no es solo una acción moral, sino un acto profundamente espiritual que nos acerca a Dios. Al involucrarnos en su obra redentora en el mundo. Desapego y liberación, el verdadero significado del renunciar. El desapego que Jesús propone en este pasaje no debe entenderse como un rechazo a lo material, sino como un proceso de liberación. Al alejarnos de la esclavitud de las riquezas, somos liberados para vivir plenamente como hijos de Dios, sin las ataduras del mundo. Las riquezas no son malas en sí mismas, sino que, cuando ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón, nos esclavizan. Jesús no nos pide que vivamos en pobreza absoluta, sino que nos invita a vivir con un corazón desapegado, en el cual el dinero y las posesiones materiales no tienen poder sobre nosotros. El desapego verdadero es la capacidad de soltar lo que poseemos, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y, como tal, debe ser usado para su gloria. El desapego nos permite vivir con libertad, sin que las riquezas nos definan, ni nos dicten nuestras decisiones. Cuando somos capaces de vivir con esta libertad, descubrimos que no necesitamos poseer más para ser felices, porque nuestra seguridad y nuestra identidad están en Cristo, no en lo que acumulamos. Este desapego radical a las riquezas, entonces, es un signo de nuestra confianza en que Dios proveerá lo que necesitamos y que nuestra vida está en sus manos, no en las nuestras. La sabiduría en la administración de los bienes, un testimonio de fe. El pasaje de Lucas también
Destaca la importancia de la sabiduría en la administración de los bienes que Dios nos ha dado. No se trata solo de dar, sino de hacerlo sabiamente. De administrar nuestros recursos de manera que reflejen los principios del reino. La sabiduría cristiana es la capacidad de ver más allá de las necesidades inmediatas y de utilizar nuestros bienes no solo para nuestro propio beneficio, sino para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Jesús nos llama a ser sabios en el uso de nuestros recursos, a no desperdiciar lo que nos ha sido confiado, sino a emplearlo de manera que construya su reino. La sabiduría en la administración de los bienes es también un testimonio de nuestra fe. Cuando decidimos usar lo que tenemos para el bien de los demás, estamos demostrando que creemos que todo lo que poseemos es un don de Dios, y que nuestra vida no está centrada en lo material. Al vivir de acuerdo con esta sabiduría, nos convertimos en testigos del reino de Dios. En un mundo que frecuentemente pone la confianza en las riquezas. Esta forma de vivir sabiendo que los recursos que tenemos no nos pertenecen, sino que nos han sido dados para administrar, refleja una fe profunda en la provisión de Dios y un compromiso con su voluntad. El reino de Dios y el desafío de vivir según sus principios. El reino de Dios, tal como lo presenta Jesús en este pasaje, es un reino donde los valores del mundo son invertidos. En el mundo, las riquezas y el poder son vistos como los mayores logros, pero en el reino de Dios, estos son solo medios para un fin mayor: el servicio a los demás y la glorificación de Dios. Vivir de acuerdo con los principios del reino es un desafío radical, porque va en contra de los valores dominantes de la sociedad. El cristiano está llamado a vivir de manera contracultural, no buscando el éxito material, sino buscando el reino de Dios y su justicia. Este desafío no es fácil, porque constantemente somos tentados a vivir para lo que es visible y temporal. Sin embargo, Jesús nos invita a vivir con una visión eterna, a recordar que nuestra vida en la tierra es solo un preludio de lo que está por venir. Al vivir según los principios del reino, nos alineamos con la voluntad de Dios, que nos llama a vivir en humildad, generosidad, fidelidad y justicia. Esto no solo transforma nuestras vidas, sino que también impacta a aquellos que nos rodean. Al vivir de esta manera, damos testimonio de que el reino de Dios ya está presente en este mundo, aunque aún no se ha manifestado en su plenitud. El significado profundo de hacer amigos con las riquezas injustas. Una de las afirmaciones más desconcertantes de este pasaje es el llamado de Jesús a hacer amigos con las riquezas injustas. Esta frase, aunque provocadora, nos invita a reflexionar sobre el propósito de las riquezas en la vida cristiana. Jesús no está sugiriendo que utilicemos el dinero de manera egoísta o corrupta, sino que nos está enseñando a usar nuestras riquezas de manera que favorezcan a aquellos que están en necesidad y, al hacerlo, formar relaciones auténticas, basadas en el amor y la compasión. Hacer amigos con las riquezas injustas significa usar lo que tenemos para ayudar a los demás, especialmente a aquellos que no pueden retribuirnos. Y, de esa manera, reflejar la generosidad del reino de Dios.
Al compartir nuestras riquezas con los demás, no solo ayudamos a satisfacer sus necesidades, sino que también construimos una comunidad más justa y amorosa. Jesús nos llama a ser instrumentos de reconciliación y unidad, utilizando lo que tenemos para formar relaciones basadas en el servicio mutuo. Este acto de hacer amigos con nuestras riquezas es, en última instancia, un acto de amor cristiano, que va más allá de las transacciones materiales y busca construir una comunidad de fe, en la que todos se cuiden mutuamente. La llamada a la honestidad en la administración de los recursos. Jesús también destaca la importancia de la honestidad en la administración de los recursos. Al ser honestos en nuestras finanzas, en cómo ganamos y gastamos nuestro dinero, estamos dando testimonio de nuestra integridad y fidelidad a Dios. La honestidad no es solo una cuestión ética, sino una manifestación de nuestra fe. Al ser transparentes en nuestras acciones, especialmente en lo que respecta a las riquezas, mostramos que no estamos buscando nuestra propia gloria, sino que estamos buscando la gloria de Dios. La honestidad en la administración de los recursos es también una forma de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y, por lo tanto, debemos manejarlo con responsabilidad y gratitud. La vida cristiana exige que vivamos con integridad en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la administración de las riquezas. Al hacerlo, no solo estamos siendo fieles a Dios, sino que también somos testigos del reino de Dios. En un mundo que a menudo valora la mentira y el engaño, la honestidad en el manejo de los recursos no solo refleja nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Al ser honestos en nuestras finanzas, contribuimos a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La advertencia sobre el amor al dinero, un desafío contemporáneo. Una de las lecciones más claras que nos da Jesús en este pasaje es la advertencia contra el amor al dinero. El amor al dinero es una de las principales distracciones que nos alejan de vivir según los principios del reino de Dios. Cuando ponemos nuestras esperanzas y confianza en las riquezas, nos alejamos de nuestra verdadera seguridad, que está en Dios. Jesús no condena el dinero en sí mismo, sino el amor que le tenemos. El amor al dinero nos lleva a tomar decisiones egoístas, a desear más de lo que necesitamos, y a vivir en competencia con los demás. Este amor se convierte en una idolatría que reemplaza a Dios en nuestros corazones. El amor al dinero es un desafío contemporáneo, porque vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que más es mejor, que la acumulación es sinónimo de éxito. Sin embargo, el cristiano está llamado a vivir de manera diferente, a poner su confianza en Dios y a no dejar que el dinero dicte sus decisiones. El amor al dinero puede llevarnos a la esclavitud, a vivir preocupados por el futuro, y nos aleja de la paz y la libertad que encontramos en Cristo. Jesús nos llama a vivir con un corazón libre, sin las ataduras del materialismo, y a confiar en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. La fidelidad a lo poco y a lo mucho, un principio fundamental. La fidelidad en lo poco y en lo mucho es un principio fundamental en la vida cristiana.
Jesús nos enseña que si somos fieles en lo poco, Dios nos confiará más. La fidelidad no es solo una cuestión de grandes actos, sino de cómo manejamos las pequeñas cosas de la vida diaria. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios, ya sea en lo que respecta a nuestras finanzas, nuestras relaciones o nuestras responsabilidades diarias. Ser fieles en lo pequeño nos prepara para manejar lo grande. Esta fidelidad es un signo de nuestro amor y compromiso con Dios. Y es a través de ella que experimentamos las bendiciones de su reino. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.